Leandro, ¿cómo estás? Estás en línea con todos nosotros, hay 90 personas escuchándote, y acá te tengo con el plan B, Leandro, que salga bien, ¿sí? Hola Pato, dale, arrancamos. Bueno, tesoro, contanos un poquito, contanos quién sos. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Todos lo escuchan bien a él? Ok. Bueno, contale a tu público quién sos, Leandro. Yo ya te presenté, ahora habla un poquito vos de tu trabajo. Dale, yo les cuento que, bueno, les habrá contado Pato que estamos sin luz. Yo me vine a mi pueblo, yo soy de la cordillera Santa Cruceña, y me parece atinado hablar de mi pueblo porque creo que es un poco donde ha comenzado, obviamente, la forma en la que yo diseño fotográficamente. Yo siempre me gusta definirme más como un diseñador o un artista visual que un fotógrafo, y ya lo vamos a ir desarmando durante el encuentro de hoy porque pienso esto, ¿no? Vivía en un pueblo muy chiquito que tenía 3.000 habitantes, y la verdad es que esta especie como de observatorio, que es un pueblo pequeño, a mí me permitió desde muy chico comenzar a ver los estereotipos de identidad del pueblo. Es decir, en un lugar tan chico donde cada persona se convierte en un personaje. Y eso fue lo que a mí me atrajo, no solamente para estudiar artes visuales primero, sino luego irme a España cuando era muy joven a estudiar fotografía y simbología. Es decir, dos elementos que a mí me han cruzado en la carrera tienen que ver con el cuerpo, con la identidad y el territorio. Yo quiero, Pato, que les vayas mostrando a los chicos las series cosas. Ok. Así la gente que está hoy con nosotros va viendo uno de los primeros trabajos que yo hice. Todos te escuchan bien, ¿no? ¿Todos se escuchan bien? Vamos. Perfecto, acá estoy, Lean, con tu página. Leandro Alochis, acá estoy. Ok, decime bien, qué serie querés. ¿Esposas? Vamos a ver la serie Esposas. Perfecto. Bueno, esta es una primer serie que yo hice cuando era muy chico en mi pueblo, con muy pocos recursos. Esto es interesante también decirlo. Si bien pareciera que está hecho en un estudio, yo recuerdo que lo hacíamos con una tela negra y fluorescente. Esto puede también servir para que la gente que nos está escuchando pueda entender que no siempre son los recursos los que hacen la narrativa. Y esto es algo fundamental en mi obra, Pato. Cómo yo creo que la fotografía es más potente desde la narrativa que desde la fotografía o la naturaleza fotográfica en sí misma. Lo que yo quise hacer en la serie Esposas tenía que ver con una anécdota. Una prima mía del pueblo se había divorciado después de haber tenido un casamiento perfecto, ¿no? Como lo dictan los rituales sociales, y yo me la encontré un día cuando estaba a punto de prender fuego su vestido de novia, ese mismo vestido de novia que yo uso en esos retratos. Y se me ocurrió hacer una serie de los antirretratos, de la antiboda, ¿no? Es decir, ¿qué otras narrativas hay por detrás de esas fotografías que todos nos hacemos durante nuestra vida? Cuando nacemos, cuando hacemos la primera comunión, cuando nos casamos, cuando nos recibimos de la universidad. Entonces ya en esta primera serie ustedes van a ver que hay elementos que aparecen disonantes y fuertemente metafóricos, ¿no? Aparece la mujer con una olla de fideos, hay una sustitución de los hijos por unas tijeras de podar, ella más que aferrada a su marido, está aferrada a la licuadora que le regalaron cuando se casó. Yo creo, Pato, que acá está el ADN un poco de lo que yo fui generando en mis obras posteriores. Como te decía, mis formaciones de artes visuales, y cuando conocí la fotografía, sumado a mi formación como semiólogo y simbologista, que fue lo que fui a estudiar a España, terminaron como de conformar esta especie como de ABC de lo que es un retrato de Alochis, ¿no? Fuerte narrativa, uso del cuerpo y sobre todo uso de los símbolos, ¿no? Los símbolos que están tan metidos en nuestra sociedad. Digo, vemos un velo, vemos un vestido de novia, y lo que me interesa a mí en mis fotos es hacerle pensar al público que ese vestido representa también otras cosas más, ¿no? Y Leandro, contanos un poquito, digo, ¿cómo nace esto, no? Esta idea de esta vocación por el símbolo. ¿Cómo nace el amor a esto? No es algo sencillo, no es, che, voy a estudiar simbología, digo, ¿cómo aparece esto en tu vida? Mirá, yo creo que uno lo tiene innato. Yo siempre fui un observador, yo siempre fui muy curioso. Volvemos a este pueblo chico donde no teníamos televisión por cable, no había internet.
solo escuchábamos radio y yo me la pasé toda mi infancia en la biblioteca, la biblioteca pública. Y mi abuela me llevaba mucho a la iglesia católica. Entonces yo creo que de alguna manera me aluciné, ¿no? Es decir, ese cerebro que estaba como tan virgen de imágenes, porque no teníamos los más media que tenemos ahora, yo creo que me nutrieron muy visualmente la cabeza. Cuando yo me doy cuenta que existe la semiótica o la simbología que explican esto, y ahí yo pude entender por qué esta fascinación por los símbolos, ¿no? Por la cruz, por la manzana de Adán y Eva, por cómo cada imagen o cada elemento que vemos detrás tiene una narrativa. Y ahí es que descubrí lo que en España le decían simbología de la imagen o estudios visuales en esa época, y que acá en Argentina, vos sabés que tenemos una gran tradición de semiótica. No sé si necesariamente asociada a la imagen, pero nuestro país ha dado grandes maestros de la semiótica. Uh-huh. Uh-huh. Y Leandro, una pregunta, a mí me parece que tiene que ser la primera, ¿no? Es esto, ¿para qué nos retratamos? ¿Para qué? Bueno, si querés te contesto y le vamos mostrando a los chicos la serie Cuerpo Mutante, Pato. Para que la estoy buscando, estoy en capa rusa. Dame un segundo. Cuerpo simbólico, cuerpo mutante, acá estoy. Dale. Bueno, yo creo que estas fotos tienen mucho que ver por la gran pregunta de la naturaleza fotográfica de por qué decidimos plasmar nuestra imagen en una fotografía. La historia de la fotografía o la semiótica de la fotografía dice que nos retratamos para no morir, es decir, para supervivir en un soporte físico que sobreviva al tiempo después que nosotros morimos. Y fíjate que ahí la fotografía se emparenta hasta al principio de la civilización, con las pinturas rupestres. Esta idea tan primitiva de dejar una huella, yo creo que es lo que inicialmente hace que nos retratemos. Nos retratamos para ser recordados. Pero acá aparece la segunda pregunta, y es la que me inspiró para hacer esta serie, que tiene que ver con moda, que tiene que ver con el cuerpo femenino, y que tiene que ver que cuando decidimos sacarnos una foto, sobre todo ahora en esta época de pandemia, que todos subimos más fotos a Instagram, no nos retratamos de cualquier manera. Todos queremos retratarnos con la mejor versión de nosotros mismos, y muchas veces esa versión, yo sostengo la idea de que no es la versión más auténtica de nosotros mismos, sino que es una versión atravesada por los medios de comunicación, atravesada por la publicidad, atravesada por la actriz o actor que nos gusta. Es decir, que finalmente este retrato no es un documento de quiénes somos, sino de quiénes querríamos ser. Esa fue un poco la pregunta que me llevó a mí a hacer esta serie que se llama Cuerpo Mutante, que la hice acá en la Patagonia también, donde una mujer de Christian Dior navega entre un cúmulo de ovejas. Y vos me dirás, ¿qué tienen que ver las ovejas con las modelos? Bueno, yo entre tantos trabajos que he hecho, hice trabajos para moda, para campañas de moda, y la verdad es que yo encontré una analogía, y la analogía es otro elemento que siempre está en mis obras, una especie de comparación o metáfora entre cómo se modela el cuerpo de las ovejas. Vos sabés que las ovejas es un animal muy fácil de dominar, ¿no? Uh-huh. Muy dócil, como decía Foucault, los cuerpos dóciles. Entonces ahí comenzó la idea de la analogía de esta mujer que se va convirtiendo un poco en oveja y que se va convirtiendo un poco en la cabeza. Ahí verán en algunas de las fotos que la cabeza se le va volviendo la cabeza de una oveja también. Entonces yo creo que la pregunta, más que ¿por qué nos retratamos, Pato?, la pregunta es ¿cómo nos retratamos? Es decir, si ahora cada uno de los que nos está escuchando y viendo entrara a su Instagram y hiciera una autorreflexión de qué modalidad de representación eligieron para sacarse una selfie, nos daríamos cuenta que todos, en mayor o menor medida, hemos ficcionado de alguna manera esa versión de nosotros al retratarnos, ¿no? Ok, perfecto. Y escuchame una cosa, vos tenés, me parece, por lo que yo estoy viendo, hay como una influencia que viene de la pintura, hay una influencia, digo, que es más allá de la imagen fotográfica, de maestros fotógrafos. ¿De dónde viene, Leandro? Sí. Mira, yo creo que viene de que mi formación inicial, Pato, es en artes visuales. Y en artes visuales, lamentablemente, la fotografía no existe, ¿no? Es decir, para las artes académicas, vos estudias pintura, dibujo, grabado y escultura. Yo me crié en ese mundo y yo soy grabador inicialmente, soy grabador en metal. Esa es mi primer formación, mi especialización. Y vos sabés que el grabador tiene que ver mucho con lo decorativo, con el diseño gráfico, con Gutenberg, con la imprenta, con codificar formas.
Por eso es que esas siluetas que están en Cuerpo Mutante están tan delineadas. A mí me gusta recortar los cuerpos sobre el fondo, la cuestión de figura y fondo, y ahí la influencia mayor que yo tuvo que ver con el diseño gráfico y con el grabado. Y también con la pintura, obviamente. Vos pensás que todo nuestro universo actual, que tiene que ver con lo fotográfico y con la tecnología digital, quieras o no, tenemos una especie de ADN creativo que ya lo traemos desde que nosotros nacemos. Gustav Jung, el psicólogo que habló sobre la teoría de los arquetipos, dice eso, ¿no? Que podemos pensarnos muy evolucionados, pero que todos más o menos seguimos teniendo una especie de fichero visual aún recién desde ya nacidos, ¿no? Uh-huh. Decime a dónde me voy mientras hablas. Decime qué otra serie voy mostrando. Vamos a ver la serie Trans. Ok. Yo no sé si está como Trans o como el cuerpo simbólico. El cuerpo simbólico, es el cuerpo simbólico que yo amo esta serie tuya, la amo. Dale. Bueno, ahí se nota claramente un poco yo siempre digo, que en algunas series los artistas somos más transparentes. Yo creo que esta serie es la más transparente en relación a mostrar los hilos con los que yo voy cosiendo esta especie de collage cultural, y ahí es donde se nota que la pintura que a mí más me gusta es la pintura barroca, sobre todo la pintura de los flamencos holandeses, y que vos sabés que es la primera vez que el arte comienza a retratar personas con nombre y apellido. Es esta época donde la iglesia deja de tener poder y donde los mercaderes, los prestamistas quieren retratarse sobre todo para colgar el retrato en el living de su casa, ¿no? Y que los demás los admiren. Sí, es donde aparece el antropocentrismo, ¿no? Se deja de lado el teocentrismo, aparece el antropocentrismo, y entonces el hombre y el artista por primera vez firma su obra, es protagonista. Y acá yo estoy en tu obra número 2, en un señor que se está tocando el pecho, ¿no? Con una capa que dice Adidas. Contanos un poquito, Lean. Bueno, esa foto seguramente mucha gente recordará el cuadro del Greco, de este pintor español barroco que trabaja tanto con el negro, donde se le llama la foto del conde porque está muy emparentado con el conde de Orgaz, pero en realidad es un hombre que no tiene, que no quedó firmado, ¿no? Es decir, el Greco no le puso nombre y apellido, y que lo recordaremos todo porque es un hombre bastante lábil de cara y tiene su mano en el pecho. Y todo el mundo, yo doy semiótica en la universidad también, y todo el mundo me pregunta, o mis alumnos, qué significa la mano en el pecho. Y esta es una buena manera de contar cómo estaba codificado el retrato ya en la época del Renacimiento, ¿no? Cómo según la parte del cuerpo donde se tocaba el retratado, tenía una simbología. Esto tenía que ver con la conexión espiritual. ¿Qué hice yo con este retrato? Yo lo transmuté a la actualidad. Yo le cambié esa capa que tenía barroca por una campera de Adidas, porque creo que finalmente no hemos evolucionado tanto los humanos, y volvemos a al punto que yo te comentaba en la serie anterior, de que nos retratamos con nuestras mejores ropas, ¿no? Uh-huh. Y cómo las marcas han venido a sustituir, las marcas de moda, han venido de alguna manera a sustituir esta cuestión de jerarquía que queremos demostrar en una fotografía. Si hay alguien de los que están conectados que me quiera discutir de que cuando nos fotografiamos no nos hemos maquillado, no nos hemos peinado, no nos hemos arreglado la ropa, no creo que sea verdad, ¿no? Entonces esta serie de Trans o el cuerpo simbólico, como se le llamó en España, está muy vinculada con las pinturas holandesas. Hay una pintura que aparece en no sé si la ubicás, hay una de las fotografías que están ahí en mi serie, que tiene el cuerpo de un maniquí, y el maniquí es de mujer. Ay, lo estoy buscando, no me acuerdo cuál es. Pero tiene órganos genitales de hombre, y la persona que aparece arriba es un sacerdote protestante, ¿no? Acá está. La número 7, que el protestante tiene la foto, el protestante tiene una foto encima. Él tiene una radiografía, sí, ahí está. Tiene una ecografía. Acá está, y después sí. Hay otra donde está la Virgen María con la Anunciación. Ahí es donde toda esa carga religiosa que yo tenía de chico, yo la llevo a la fotografía. Cuando mis alumnos me preguntan cómo poder generar narrativas fotográficas, cuando uno les propone a los alumnos hacer una serie, muchos alumnos se sienten como una especie de desierto, no sé si te pasará a vos. Sí. Y dicen, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿De qué puedo hablar?
esta gente que todavía está ejercitando una narrativa propia, bueno, yo les propongo que miren, ¿no? Que sobre todo que vayan a museos, o si viven en un pueblo pequeño, que puedan ver internet, que es esa especie de biblioteca fabulosa, porque si vamos viendo esta serie trans, finalmente es una especie de transmutación, son una especie de transvestis, ¿no? Estos cuerpos que no son ni hombre ni mujer, no son ni animal ni escultura, y tampoco no son totalmente barrocos, sino que pueden ser actuales, ¿no? Ahí yo empecé a trabajar un poco con la identidad racial. Aparece uno de mis modelos que es un africano albino, no sé si... Acá lo tengo, acá lo tengo, se está justo mostrando los muestrarios de pelos para tintura. Así es. Bueno, ese muestrario de pelo es como un chiste, porque en realidad yo lo que hago es sustituir de la época de la pintura católica. Vos sabés que los santos lo que en general mostraban ahí era alguna de los momentos del Vía Crucis, o esa especie de mueblecito, ¿sí? Que se cerraban las puertas, se llevaba de pueblo en pueblo para ir contando, para ir evangelizando a la gente. Y ahí vuelve esto, la idea de lo profano, es decir, actualmente vamos a la iglesia, vamos al templo, o nuestros modelos, digamos, mágicos, nuestros modelos trascendentales son una modelo de pasarela, una youtuber, un influencer. Es decir, mi fotografía todo el tiempo intenta que el público que me mira se haga preguntas sobre lo contemporáneo, ¿no? Bueno. Y les quería contar la historia de este africano. Este chico se vino de Uganda, Argentina, y se vino de Uganda porque quizás la gente que nos está mirando saben de que en África la gente blanca, los africanos que nacen blancos porque son albinos, son muy perseguidos, ¿no? Entonces, fíjate cómo en Occidente la raza negra lamentablemente sigue siendo objeto de persecución con todo esto que está pasando en Estados Unidos, y en África los perseguidos son los africanos blancos. Esto de ir buscando modelos con biografía fue algo que yo involucré en esta serie y que me parece también interesante para quienes nos escuchan poder irlo incorporando a sus trabajos, ¿no? Bueno, vos habías escrito que la fotografía es el medio contemporáneo que evidencia crudamente el uso profano de los símbolos, ¿no? Así es. Yo eso lo trabajé más en la serie Vanitas. Ahí voy, ahí voy. Donde más trabajé lo de los símbolos, y ahí me metí en el mundo de los masones, que era un mundo que a mí me llamaba mucho la atención, me parecía súper misterioso. Espérame, que estoy buscando Vanitas. Sí, yo les voy contando mientras. Vieron que uno se mete en YouTube y habla de los Illuminati, y yo decía, bueno, ¿qué es esta gente? ¿Quién es esta gente que 500 años después se sigue juntando para hacer rituales donde las mujeres no tienen casi entrada y donde sobre todo los símbolos siguen estando muy fuertemente presentes? Sobre todo la indumentaria. Ustedes saben que los masones se visten con una banda roja, ¿sí? En forma de B corta, se visten con una especie de delantal. Me metí en este templo. Los que quieran investigar eso, en todos los países hay un templo masón y hay algunas actividades a las que se puede entrar. Pero ¿para qué me sirvió investigar a los masones? Bueno, fíjate que en esa serie yo trabajo con tres grupos sociales diferentes. Los judíos ortodoxos, ¿sí? Que los reconocemos cuando los vemos en la calle por estos grandes sombreros con piel de oso, los masones dijimos, y los mariachis mexicanos. Y la gente en su casa, ¿viste? Estará diciendo, bueno, Leandro Alochi ya desarrancó, ¿no? Sí, ¿a dónde de qué manera cruzar esas tres. Y ahí yo empecé a trabajar el tema de la moda y el tema del cuerpo y el tema de cómo nos vestimos es cómo nos identifica. Es decir, ninguna de estas tres personas sabemos cómo son realmente, los leemos y los decodificamos por cómo están vestidos. Entonces me pareció que moda, cuerpo y fotografía eran tres paradigmas que iban bastante unidos en esta cuestión de la identidad, que a mí me parece que es el gran tema de lo posmoderno, de lo contemporáneo. Entonces lo que hice en esta serie es mezclar símbolos. Por esto que yo te decía del uso profano del símbolo, bueno, entonces, por ejemplo, no sé si... En este momento tengo a los tres judíos ortodoxos mirando el tatuaje del ojo, ¿viste? ¿Me estás escuchando? Sí. Mirando el tatuaje del ojo, ¿no? Mira ahí. Para los que conocen algunas imágenes del mundo católico, ese es un cuadro muy conocido
que representa un momento donde los apóstoles se encuentran con Jesús que baja de la cruz y no creen que esté vivo. Entonces él le dice, bueno, que toquen las heridas, ¿no? Porque esas heridas serían como la huella, la demostración de que él ha podido sobrevivir a la muerte. Acá lo que nosotros hicimos fue sustituirlo con un modelo de pasarela, ¿no? Con un modelo de belleza actual, que a su vez está tatuado con un tercer ojo de los masones. Es decir, mis fotografías son como una especie de caracol borgiano, donde una especie de rayuela, le digo yo, ¿no? Es decir, soy muy atrevido en mis analogías, pero yo creo que es una especie de sábado, ¿no? Que una cosa te va llevando a la otra, y donde cada espectador pueda ir encontrando una especie como de pistas, ¿no? Como descubre tu propia aventura, donde según el conocimiento de diferentes símbolos que tengamos, vamos a poder ir navegando más atrás. Yo mezclé al Gauchito Gil con Jesucristo. En este momento, Leandro, en este momento yo estoy en una que me hace acordar a la muerte de Marat. Bueno, okay. La muerte de Marat, vos viste que es un arquetipo. Pero contémosle a la gente de qué se trata, contémosle a la gente. La muerte de Marat es una pintura del neoclásico donde está un personaje muerto, pero que es un arquetipo, como habla Jung, que ya estaba en la pintura y que lo podemos encontrar en la piedad, en la escultura de la piedad, es decir, un hombre sin vida. Y también, si recordamos esta fotografía tan famosa que le hacen al Che Guevara cuando lo encuentran muerto, rodeado, ¿te acordás de los militares que lo matan? Es una modalidad recurrente. Es una suerte me parece que es una suerte de cuerpo derramado, ¿no? Está derramado ahí. Así es. Y esta serie se mezcla mucho, Pato, con la fotografía mortuoria, que quizás algunos de nuestros espectadores recuerdan este momento tan particular de la historia de la fotografía en Inglaterra del principio del siglo XX, cuando a los difuntos se los fotografiaba luego de estar muertos, ¿no? Que se los colocaba con una especie de sostén metálico para que parecieran vivos. Es decir, la fotografía, a mí la verdad es que me ha alucinado de qué manera se ha metido en nuestras vidas desde su aparición, desde la época victoriana, y ha recogido todos estos mitos que son tan primarios en lo humano, ¿no? Sí, estoy en este momento, mira, estoy en una que es como es un díptico, que hay un hombre que tiene una cabeza que le salen cuernos alrededor, ¿no? ¿Me escuchás? El hombre que tiene, estamos como medio así, el hombre que tiene una máscara de vegetal en la cara. No, espera, ya te lo busco, lo estoy buscando, espera, dame un segundo, estoy con un hombre que tiene una máscara que parece esas mexicanas. Ah, bien. Bueno, fíjate, esos son trajes del Carnaval de Oruro, que el Carnaval de Oruro en Bolivia también retoma un montón estas cuestiones de la vida, la muerte, la jerarquía. Eso también está en el judaísmo, está en el mundo católico. Y obviamente esta serie es una especie de homenaje a este género pictórico que es las vanitas, ¿no? Que la vanita era esta cuestión de vanidad, de que se servirán si ya morirán, ¿no? Esta frase bíblica, y que estaba muy en el barroco, muy en boga, ¿no? Esta idea de que cuando aparecían calaveras en algunas pinturas, sobre todo se las ponía al lado de un personaje para recordarle que por mucho dinero que tuvieras íbamos a morir de todas maneras. O sea, el mundo del arte, Pato, está siempre dando vueltas. Por un lado el mundo del arte, y por el otro lado te diría el de la cultura pop y de los medios de comunicación, ¿no? Una especie de híbrido, digamos, ahora. Estoy viendo que siempre aparece el símbolo, ¿no? A que quería llegar, que es la del hombre que tiene la máscara esta verde, la máscara orgánica. Bien. Y que él sostiene una calavera. Y sostiene, ¿no? Una calavera. Calavera es de un cordero, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. En la cultura católica tiene que ver con que parece que Jesucristo, entre tantos poderes que tenía, ¿no? Finalmente el Espíritu Santo también puede ser un cordero. Yo en esta serie comencé a ir rostros, ¿no? Mucha gente me ha preguntado por qué en esta serie yo no retraté casi humanos, sino que fui retratando maniquíes que había comenzado a hacer en Cuerpo Mutante. Bueno, eso también es un guiño a esta filosofía contemporánea, ¿no? A esta idea de somos identidades particulares o todos somos un poco maniquíes de esta vidriera de lo posmoderno, ¿no?
Sí, Leandro, escucha, yo estoy viendo acá, es increíble, ¿no? El trabajo, ¿cómo es el proceso creativo? Digo, esto no se hace de un día para el otro, no es que te levantaste, dijiste hoy, me consigo una, me consigo una máscara y armo la foto. Digo, ¿cómo es semejante proceso creativo? ¿Cómo? Bueno, básicamente el proceso creativo tiene que ver con una preproducción donde hay un guión, donde el guión no solamente se reduce a juntar fotografías y armar un collage o armar una especie de storyboard, sino donde hay una investigación teórica, porque mi obra tiene que ver mucho con este sustrato, este sustento en teorías psicológicas, antropológicas. ¿Querés que vaya abriendo otra serie mientras contás? Dale, vamos a ver si querés Caparrusa. Me voy a Caparrusa, esta es una de mis favoritas, les quiero contar. Consentime y déjame mostrar Caparrusa, sí. Bien, y les dejo la placa para que vayan leyendo un poquito mientras Lean nos cuenta. Contanos. Te decía que el proceso creativo en mi caso tiene que ver con los tableaux vivants, este concepto de la puesta en escena, ¿sí? Yo hago fotografía escenificada, un género que apareció también a principios del siglo XIX y que nuestros espectadores recordarán que era una especie como puesta teatral, ¿no? Se juntaba varios modelos, se los disfrazaba de determinada manera y se hacían esta especie de cuadros vivientes. Que en Argentina siguió hasta la época del peronismo y en los actos escolares se representaba, por ejemplo, qué sé yo, el 25 de mayo y todos estaban ahí muy congelados. Ese género, que es el que yo trabajo, empieza con un guión, es decir, hay un guión escrito donde la idea es primordial. Lo que yo hago es fotografía conceptual, por ahí no lo hemos remarcado al principio. Entonces vos sabés que el arte conceptual, más allá de cómo lo muestro, tiene que ver con qué estoy transmitiendo, es decir, qué idea con la idea. Uh-huh. Y yo creo que esto también es muy interesante para la gente que está comenzando en fotografía y que muchas veces nos seduce mucho la parte estética, la parte formal de la fotografía, y luego nos damos cuenta que en una muestra vemos 10 paisajes de atardeceres muy similares, ¿no? Por ahí yo tengo una mirada así muy crítica con respecto a esto, de haber sido jurado de muchos salones y demás. Entonces, un tip que yo por ahí me parece interesante es pensar qué voy a contar. Después veo si lo cuento con un faro en el medio de la niebla, si lo cuento con un atardecer en el mar. Entonces, primero está el guión visual, el guión textual, y después la preproducción tiene que ver con esto, con qué imagen va a venir a representar, por ejemplo, el tema de la vanidad y lo fortuito de la vida humana, ¿no? Es decir, algo que parece como tan grande. Lean, en este momento, perdón, sí. Porque te quiero contar en dónde estoy. Estoy en la foto esta del señor que se atraviesa la cara con una especie de aguja. Así, yo estoy ahí. Bueno, esta serie se llama Caparrusa y yo me inspiré sobre todo en los retratos de los zares rusos. Ustedes saben que los zares el imperio ruso termina con la revolución bolchevique, con la revolución comunista, y a mí estos retratos siempre me interesaron mucho porque los zares fueron los últimos que siguieron pintándose, es decir, que siguieron retratándose a la vieja usanza de los retratos de corte, y fueron a la vez los primeros que comenzaron a fotografiarse con la fotografía, ¿no? Algo que a la reina Victoria inclusive no le gustaba mucho, porque parece que la pintura tenía como otra jerarquía. Entonces lo que yo hice en Caparrusa fue buscar a vecinos míos, chicos que yo conociera, que se parecieran a los rusos. ¿Y para qué hicimos esto? Para un juego de decir, bueno, un cuadro representa realmente la realidad, una fotografía es documento de que esta persona es el zar ruso o es mi vecino del tercer piso. Ahora estoy con tu vecino del tercer piso, te cuento, justo. Lo tengo acá, sí, con esa especie de mapa, de plano que tiene detrás. Bien, yo ahí comencé a agregar esas gráficas porque a mí, como te decía al principio, yo vengo del grabado, del diseño gráfico, y a mí me interesó hacer como una especie de radiografía y desnudar un poco la naturaleza fotográfica de la que habla Barthes, ¿no? Donde nos dice que la fotografía en realidad no tiene un código, la fotografía no tiene un alma, aunque él hable del puntum, sino que si yo comenzara a mirar con lupa, o si los chicos pudieran empezar a maximizar esa foto que vos estás mostrando, que son píxeles. Sí. Entonces, esa persona que yo identifico como mi vecino del tercer piso, en realidad es una cantidad de puntos que son gránulos de plata en el caso de la fotografía analógica o son píxeles en este caso. Entonces,
la imagen la construye el que está mirando o ha sido construida naturalmente por la fotografía. Entonces, ese era el tema que aparecía acá en Caparrusa y que yo lo quería evidenciar por medio de estos gráficos, ¿no? La idea también era ir mostrando rostros muy particulares. Convocamos a un chico que tiene una hemangioma, que es una mancha roja en la cara. Ya lo busco. Pará que lo estoy buscando. Aguantame. Voy pasando, Dale. lo voy a encontrar, y después vuelvo atrás. Estoy con los gemelos que son sordos, me encanta esa. Acá está. Bueno, acá lo tengo al chico con el angioma. Bueno, la cuestión de las marcas particulares, vos fíjate que en el arte en general, o en la cultura, en general se dejó de lado a los que eran deformes, a los que tenían caras extrañas, o inclusive caras extrañas, digo, por fuera de las estéticas, de las estéticas más convencionales. Sí, de los cánones. Entonces yo comencé a traer a mis retratos gente que nunca aparecería en un cuadro de la realeza, gente que nunca aparecería en una tapa de la revista Vogue, o gente que nunca va a poder ser un modelo publicitario de belleza. La gente se preguntará por qué Alochis mezcla tantas cosas, y por lo menos en mi mundo tienen una lógica, ¿no? Es decir, no son rusos, pero los rusos, como mi vecino del tercer piso, no quieren morir y quieren retratarse, y cuando quieren retratarse se retratan con sus mejores ropas también. El caso de los mellizos también es muy interesante porque tiene que ver con la duplicación, ¿no? Muchos me preguntan cuando ven esta obra si es el mismo, y yo lo que les repregunto es si importa. ¿Importa realmente si es el mismo o si yo lo dupliqué en Photoshop? Wow. Porque finalmente eso nos hace preguntarnos sobre, o sea, le seguimos solicitando a la fotografía que sea un espejo de lo real cuando yo sostengo, yo siempre declaro que soy como un terrorista de la naturaleza fotográfica, ¿no? Y yo insisto que la fotografía no alcanza para todo eso que le pedimos, ¿no? Le pedimos a la foto que nos haga más lindos, que nos haga más flacos, que nos haga más blancos. Sin arrugas, que me haga sin arrugas, sin defectos. Claro, de Photoshop y demás, y sobre todo que nos mantenga en el tiempo después que muramos, ¿no? Sí, yo justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de falacia? Creo que ya está, ya lo acabas de decir. Estos gemelos, yo tengo entendido que son sordos, ¿no? Así es, ellos son hipoacúsicos, son hermanos, y ellos son descendientes de rusos. Estas cosas fantásticas que van pasando cuando uno hace casting, Pato, y que de alguna manera hay como una energía. Yo soy bastante metafísico en eso, y yo estaba haciendo el casting para Caparrusa, y justo aparecieron los chicos, y fíjate que hay unas fotos donde yo involucro audífonos en esas fotos, y esta parte apareció cuando ellos aparecieron. O sea que además de este guión que yo le cuento a la gente que nos está mirando, que a mí me interesa hacer al principio, yo creo que en el proceso uno también tiene que estar abierto a ir incorporando cosas que el casting nos dé, o el momento en el que vamos a hacer la fotografía nos dé, ¿no? Sobre todo si no trabajamos con personas. Pero si hacemos casting, yo les recomiendo que trabajen la biografía del modelo al que convocan, y que convoquen modelos de la vida real, ¿no? Es decir, la mayor parte de los modelos que yo retrato es gente que yo no conocía o que encontré en la calle, algo que en general ahora se hace más por redes sociales, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo del fotógrafo, Pato, tiene que ser también un trabajo de investigación, ¿no? Sí, claro. Una especie de casting ontológico y antropológico de quién es el otro, así que no tener miedo de hacer esta especie como de biografías visuales y sumar a nuestros retratos parte de la biografía de los retratados. Sí, claro, sí, me parece. Esta serie la pusiste en Madrid, ¿no? Así es. Esta serie la expusimos el año pasado en la Galería de Topacio, en la Fresh Gallery, que es una de las pocas galerías que aborda el tema del kitsch o del arte contemporáneo, así más, yo diría más de ruptura, con respecto a lo figurativo. España es súper moderno en un montón de cuestiones, pero sabes que cuesta mucho encontrar galerías, sobre todo que trabajen nuevos soportes. Y eso a mí siempre me ha sorprendido de España, un lugar que yo amo y donde he vivido, y que es súper abierto a un montón de cuestiones, pero el coleccionista español sigue siendo en ese sentido bastante tradicional, ¿no? Lean, yo estoy mirando acá en la serie Género y Especie. ¿Sí? Bueno, ¿querés que nos metamos un poquito de adentro? Sí, dale. Esta es mi última serie, Pato. Es una serie bastante política, y yo creo que lo político es otro de los elementos que forman parte de mi obra. No solamente abrir preguntas sobre la naturaleza humana, sobre la identidad,
sino de los retratos usados por las instituciones. Y ahí yo me metí en un tema muy, muy peligroso, muy peliagudo, muy, ¿cómo decirlo?, muy conflictivo, que es los retratos nazis o la propaganda neonacionalista de Hitler, y cómo Hitler, bueno, Estados Unidos también lo hizo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, cómo estuvo al servicio de las instituciones la imagen. Es decir, cómo los retratos o la fotografía vino a trabajar a favor de un Estado, de una idea. Y donde vos sabés que lo nazi estaba vinculado con la selección y jerarquización de cuerpos. Y eso es algo que yo creo que la fotografía ha sido cómplice, Pato, durante el siglo XX. La fotografía, al igual que los estados totalitarios, han hecho una especie de despotismo, ¿no?, sobre la fotografía, y todo el tiempo estamos siendo castineados. Por eso es que en estos retratos yo decidí poner personas que Hitler nunca hubiera elegido para formar parte de sus ejércitos, en esa locura, ¿no?, criminal que él tuvo. Bueno, de hecho, esas son las personas que asesinó, ¿no? Porque él no solo mató a los judíos, él mató personas con discapacidad, a los gays, él persiguió todo. Tal cual, entonces la idea fue meter en esta serie chicos que tienen enanismo, un modelo con síndrome de Down. El chico con síndrome de Down tiene un gato, tiene un gato esfinge en su regazo. Sí. Y vos sabés que ese gato no tiene pelo por una alteración en el ADN. Lo mismo que sucede con los chicos con síndrome de Down. Uh-huh. Entonces, de a poco, mis series duran un año más o menos entre que yo voy al estudio a fotografiar. Y fíjate que este es un tiempo donde uno va meditando, ¿no?, todos los elementos que van apareciendo, y este modelo es el dueño del gato. Wow. Entonces, él también nos contaba de que a él le gustan esos gatos porque él siente que él es un poco de la raza de esos gatos. Él dice, yo tengo un gen modificado, tengo un gen que no es convencional, y este gato también, ¿no? Entonces me parece que esa serie instaló la cuestión de lo político, el poder, las instituciones. Ahora estoy con un personaje que está sentado, es un africano, me parece que tiene el aro en la boca. Así es. Esto tiene que ver sobre todo con las invasiones o con las colonias francesas que vos sabés que se instalaron durante muchísimo tiempo en África, ¿no? Cómo hay cuerpos, cómo hay razas que no las vemos en los museos de arte. No tenemos retratos de chinos, no tenemos retratos de africanos, podríamos decir que no, qué sé yo, que no tenemos mandatarios judíos en Europa, en Europa occidental. Es decir, cómo los retratos, ya sean pintados, ya sean fotografiados, de alguna manera nos están hablando del orden mundial, del orden institucional que ha tenido el mundo en cada momento, ¿no? Es increíble, esta obra realmente me parece hermosa, Yo tenía mucho, esta serie todavía no la he mostrado mucho, los galeristas les da mucho miedo cuando Alochis viene con una carpeta nueva, ¿no?, con un portfolio nuevo, porque yo creo que hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que la obra tiene que ser acompañada de un texto, algo que también por ahí está bueno que les contemos, si hay alumnos tuyos escuchando, sí, sí. De que cada vez la fotografía contemporánea requiere de un texto, no un texto que lo explique y que lo reduzca, sino un texto que lo contenga, porque la fotografía conceptual no siempre da de sí misma todas sus explicaciones, ¿no? Y a veces por ahí yo creo que es totalmente genuino que alguien vea estos uniformes nazis y alguien pueda pensar que yo estoy haciendo algo pro, ¿no? Por esa causa. Sí. Leandro... Así que esta serie ha sido, no te voy a decir que ha sido complicada, pero vamos como con cuidado mostrándola. ¿Te sentís identificado con Fontcuberta? Con esta suerte de estoy pensando, ¿no?, como si fueras una, no sé, como vos decís, ¿no?, un terrorista de la fotografía, alguien que está todo el tiempo diciéndonos, mira, esto que ves, míralo bien, porque no sé si es así, ¿no? Todo el tiempo estás interpelando, es como una denuncia todo el tiempo, mirá bien lo que está pasando, y me viene Fontcuberta, sí, me viene esta idea, ¿sí? ¿Te sentís? Sí, totalmente. Su teoría, sobre todo la teoría que él desarrolla en sus primeros libros sobre verdad y ficción, a mí me parecen fundamentales, ¿no? Él en sí mismo yo creo que es una etarra de la fotografía, o sobre todo de esta idea de la fotografía
que se pegó tanto en los años 50, que Estados Unidos pegó tanto a lo documental, con Capra, ¿no? Con las fotografías de la guerra. Yo creo realmente que no le estamos haciendo mal a la fotografía haciéndole preguntas sobre si es verdad o no, sino que creo que le estamos forzando, ¿sabes qué?, a que la fotografía nos empiece a dar nuevas herramientas, porque yo creo que la fotografía como hecho documental ya está un poco agotada, ¿no? Estoy mirando... Yo creo que... Sí. Termina tu idea. Entonces yo creo que esto de pelearnos un poco con la foto y de derrotarla un poco, me parece que va a ser bueno, va a ser sano, porque nos va a permitir descubrir que la fotografía nos puede servir para otras cosas, sobre todo para la narrativa, ¿no? Acá estoy leyendo que te pone lo que te pone la gente, ¿no? Me fui un poquito de tu página, entonces me dice, bueno, qué interesante, qué genio. Si los círculos en tus fotos tienen algún tipo de significado, me preguntan, el tema del tondo, del círculo. Sí, el círculo, vos sabés que desde lo metafísico tiene que ver con el inicio, con el principio, pero también desde el diseño gráfico, vos sabés que desde la Gestalt se marca de que el círculo es esto que te llama la atención. Entonces, ese es un juego entre las dos cosas, entre el diseño gráfico, que a mí me gusta mucho, y entre la metafísica, porque ese redondel puede ser el sol, puede ser un centro de atención, o puede ser un reflector un reflector plateado de un estudio fotográfico, ¿no? Sí, ahora yo dejé de compartir porque me voy a las preguntas de la gente que están, no sabes, hay 102 personas conectadas escuchándote, ¿entendés? Buenísimo. Me preguntan cómo financias tus trabajos, cómo son tus recursos, cómo conseguís el vestuario, bueno, de todo me preguntan. Bueno, nadie me financia. Yo tengo bastante mala suerte con las becas, la verdad, con los subsidios. Bueno. No soy muy elegido, así que por ahí esta es una buena noticia para contarle a la gente que, ¿saben qué? Creatividad mata recursos. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero 100%. Entonces, en un país donde la autogestión, para los que somos argentinos, la autogestión ya es algo propio de nuestra naturaleza. ¿Cómo se consigue la ropa? La ropa se consigue prestada, la ropa se cose con amigos, vamos a tiendas americanas, y mucho research, ¿no? Es decir, mucha búsqueda por Facebook, a club de fans, qué sé yo, los símbolos masónicos me los prestó el templo masónico de Buenos Aires. Yo creo que hay que ser un poco atrevido también en ese sentido y nunca dejar de hacer una serie o plantear una serie por pensar de que no tenemos el recurso. Yo no les quiero pinchar la fantasía de mis fotos, pero quiero decirles que mucho de lo que se ve ahí no es lo que parece. En general no hay mucha inclusión de Photoshop en mis obras con respecto a los objetos. En general los objetos están ahí, pero no quiero pincharme en esta cuestión de que no sean de verdad, ¿no? Leandro Lochis, ¿volvió la luz y te estoy viendo? Sí. Volvió. Estás ahí, te estoy viendo, Leandro Lochis. Dios, gracias al Dios de la tecnología. Gracias a la usina eléctrica de mi pueblo que lo llamé. Qué alegría, Leandro Lochis, ¿cómo estás? Qué bueno verte ahí. Es muy joven, ahí lo están viendo, es muy joven, muy talentoso, yo estoy feliz de tenerte acá. Bueno, me preguntan acá, por ejemplo, con respecto, ¿te acordás de esa foto, la del hombre que tiene esa máscara verde, que ayer me contabas que tu mamá te había proporcionado como los huesos, ¿cómo se llama? Con los huesos del cordero, claro. Que vos sabías que otro te había armado la máscara. Acá me preguntan, ¿no? ¿Qué significa esto del el hombre enmascarado? ¿Por qué los rostros están tapados? ¿Por qué las hojas? ¿Porque tiene algún significado especial? Me imagino que sí, viniendo de vos. Varios. Se ha descubierto por tumbas de momias muy antiguas que los cuerpos se cubrían con determinados vegetales antes de cubrirse, qué sé yo, antes de ser momificados, por ejemplo. Y ese tipo de hoja que usamos es una hoja que no me acuerdo ahora el nombre, pero está en todos los parques de Buenos Aires. Es una hoja que vino de Medio Oriente y con la que se cubría los cuerpos para mantenerlos lo más vivos posible. Pero también esto está vinculado con esta idea metafísica de que todos somos cristal, todos somos mineral, todos somos vegetal, ¿no? Todos vamos a morir como muere el vegetal. Wow, me preguntan qué tienen que ver los gráficos también en tu obra, ¿eh? Acá ya hay un montón de gente que pregunta de todo. Bien, los gráficos es para quedarse un ratito viéndolos porque en general todos los gráficos tienen una simbología en sí misma. Por ejemplo, un gráfico que está alrededor de este chico de la juventud nazi enano,
Por ejemplo, los gráficos que aparecen alrededor son unas gráficas que muestran el gen que está alterado los gráficos tienen que ver con la medida de su cara, que no es la medida convencional de los cráneos. La idea, esto tiene que ver justamente con esto de decir, ¿la foto alcanza para representar la identidad de alguien o tengo que agregarle gráficos para que me dé más datos de quién es ese chico enano, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, estoy mirando, te pregunto otra cosa, digo, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Lo tenés listo? ¿Cómo estás? Bueno, ahí si querés les muestro desde mi compu, ahora que podemos compartir, les muestro un poquito Por favor, en qué línea estoy. por Estoy favor, sí. trabajando mucho con memoria y territorio, estoy trabajando mucho con Argentina, con los tehuelches, con los conquistadores, y acá estamos, acá lo busco, vos decime si... Sí, se ve perfecto, todos Perfecto, estamos acá lo viendo, está buscando. perfecto. Bien, esta serie se llama Oniquén, es una serie sobre indios tehuelches. Ustedes saben que los tehuelches son los pueblos originarios que vivieron en Santa Cruz, y esta es una serie que yo comencé a hacer vinculada con una curaduría que comencé a hacer con el Museo de la Moda, con el Museo Nacional del Traje, que me llamó para hacer el año que viene una muestra sobre moda masculina en Argentina y nación, es decir, la construcción de la masculinidad en Argentina en relación a la ropa. Entonces, más allá de hacer la curaduría, yo empecé a hacer recreaciones de fotos históricas argentinas, ¿no? Y Ujú. arranqué por los tehuelches, después recrearemos el retrato de Belgrano, recrearemos el retrato de Perón y Evita, pero yo arranqué por los tehuelches, porque siempre me llamó la atención de que las fotos que tenemos de los tehuelches son fotos que le sacaron los conquistadores, donde los vemos serios, donde no los vemos maquillados, donde vemos hombres separados de mujeres, y me puse a leer textos, los primeros textos que escribe Pigafetta cuando llega a la Patagonia, y sabés que los tehuelches que él narra son totalmente diferentes a los que las fotografías de los conquistadores nos muestran. Él nos habla de un tehuelche muy trans, que usa plumas, que usa maquillaje, que cuidan a los bebés. Inclusive él habla que los tehuelches que son identificados como gays o que tienen maneras afeminadas no son discriminados de la tribu, sino que se cree que tienen un espíritu doble, que son un poco mujeres y un poco hombres, y que son jerarquizados dentro de la tribu. Entonces, el trabajo que estoy haciendo ahora es, las fotos que nos ha dado la cultura y la historia argentina, ¿representan realmente quiénes somos los argentinos? ¿Los tehuelches de nuestros ancestros de los pueblos originarios eran realmente como nos los mostraron estas fotos de los conquistadores? ¿O estos tehuelches, al estar siendo fotografiados y apuntándolos con un arma, pudieron mostrarse realmente como eran? Entonces, en esta obra lo que yo estoy haciendo es las fotos que podrían haber sido, ¿no? Es increíble. Bueno, acá la gente te escribe de todo, ¿eh? Qué hermosas fotos, la idea de la foto histórica, qué bien que alguien trabaje con los tehuelches, qué interesante el proyecto. Alguien me está preguntando que le causó curiosidad la serie de rituales, la moto Ajá. amarilla y las antenas parabólicas, si eso tiene algún significado. Esta es una serie que tiene que ver con los rituales con los que uno sigue accediendo a la masculinidad argentina. Vos sabés que el fútbol es muy, muy fuerte en Argentina, y que si uno no juega al fútbol en un pueblo, viste, casi es desterrado, ¿no? Es decir, no Sí. solamente pasa en el pueblo, yo les vuelvo a narrar la historia de mi pueblo porque es donde una especie de microcosmos, ¿no? Entonces yo mezclé estos rituales entre hacerse hombre jugando al fútbol, hacerse hombre yendo a un colegio de curas, que en el sur siguen estando todos estos, los colegios de San Juan Bosco, y hacerse hombre siendo gaucho, que tiene que ver un poco con mi biografía también. Entonces yo puse a los hombres en los espacios que podían estar asociados con la masculinidad en mi pueblo, ¿no? Entonces las obras en construcción, porque los hombres de verdad, entre comillas, son albañiles, un Taunus, que es un auto que en los 70 estuvo muy vinculado Sí, eh, claro. con la masculinidad, ¿no? Estos machos que andaban ostentando su masculinidad por el pueblo. Y las antenas parabólicas tienen que ver con este mundo de lo industrial que pareciera que las mujeres no pueden acceder, ¿no? Ah, acá me pregunta, mira, me pregunta una querida amiga mía, que, bueno, que la amo, Dolores Huiraldes, ¿dónde estás? Me preguntas, ¿en dónde te documentaste por el tema este de los tehuelches? ¿Para que se me fue? Porque tengo tanta gente.
Dame un segundo acá. Si podés repetir la bibliografía que consultaste para trabajar sobre los tehuelches. ¿Me escuchás? Bien, esta moderna o más auténtica sobre los tehuelches, sí, ¿vos me escuchás? Sí, sí, sí. Es Pigafetta. Ustedes saben que Pigafetta hace su diario de viaje y es el primero que llega a la provincia de Santa Cruz y el primero que ve a los tehuelches y el primero que vive casi un año con ellos. Entonces, en los diarios de Pigafetta podemos encontrar esta versión que pareciera más honesta o más cercana a estos tehuelches más divertidos, ¿no? Más llenos de vida y tan diferentes a los tehuelches de la guerra del desierto. Sí, también me preguntan si tenés autorretratos, León. No, Como yo no, sabes que no me parece, no me parece muy interesante, Pato. Yo soy muy controlador. Piensen que cuando uno hace tableau vivant, es decir, cuando uno hace esta especie de escenificaciones, uno no solamente está sacando fotos, sino que está siendo una especie de director de teatro, de director de orquesta. Yo soy muy metido, entonces me meto en el maquillaje, me meto en el pelo, entonces yo creo que sería imposible involucrarme a mí también en la serie. Y la verdad es que yo odio ser retratado. Yo le escapo a la fotografía. ¿Vieron León, que es un disparo la fotografía? Bueno, no quiero ser disparado. wow, es interesante eso, ¿eh? Bueno, nos pasa a muchos fotógrafos eso. Te quería preguntar si hay algo que quisieras hacer o que no pudiste o que por alguna razón no podés acceder. ¿Hay algo que pase? Mira, a mí me cuesta acceder, a mí me interesa fotografiar los que no quieren ser fotografiados, sobre todo las marginalidades. Como una onda de Yo ganar. acercarme un poco a la fotografía documental y sobre todo al colectivo de inmigrantes africanos, a estos chicos que vemos en la calle vendiendo los anteojos y demás. Y ahí obviamente se produce un parate porque muchos de ellos quizás no están legales, entonces temen de que uno los denuncie si los fotografía. Y ahí fíjate que vuelve a aparecer esa tónica del poder, ¿no? El que tiene la cámara es el poder tiene el poder de denunciarte. Entonces, si hay algo que a mí me está faltando, es este ejercicio que tienen los fotógrafos documentales de poder ir a gestionar esta especie de acuerdo con el fotografiado real, ¿no? Por eso que yo sigo teatralizando lo que me gustaría retratar de la realidad. Yo creo que soy un documentalista frustrado, finalmente, ¿no? Está muy bien. Alguien me pregunta, la idea del cuadro versus, ¿a quién se enfrenta? Eso me preguntan. Idea de cuadro Bien. versus, ¿quién se enfrenta? Bueno, versus es la grieta. La grieta puede ser la grieta argentina, puede ser la grieta española, puede ser Trump versus la gente de raza negra, ¿Tenés versus ahí fue una algo de idea de que versus? vivimos enfrentados, ¿no? Entonces, ¿perdón? Si tenés ahí algo de versus para poner mientras nos contás. Sí, ¿lo ves ahí? ¿Se está compartiendo, Pato? Todavía no, te estoy esperando. No, ¿eh? Bien, Porque déjame dejaste que de compartir. vuelva. Espérame que vuelva. ¿Cuánta gente Les debo quería? confesar que yo soy más del Zoom. Mientras te cuento que tengo un montón de gente adorada acá que estoy mirando. La tengo a Emma, tengo a mis alumnas del sur, tengo un montón de gente, ¿eh? Mirta, de Acá motivarte. vamos con versus. Claro, y mientras contanos, por favor, esto, ¿no? ¿Quién se enfrenta? Esta grieta, ¿de qué se trata? Ahí va. Bueno, esta grieta tiene que ver con un pasaje del Apocalipsis, de la Biblia. Después todos me dirán que quedé totalmente traumado por la educación católica que me dio mi abuela, ¿no? Pero sean o no católicos, yo les digo que un día que no tengan luz y no tengan Netflix, lean el Apocalipsis de la Biblia porque es la mejor novela de ciencia ficción que yo he leído, ¿no? Aparecen los jinetes del Apocalipsis, aparecen los ángeles, las trompetas. Entonces la idea fue mezclar fotografía erótica, ¿sí? Con un pasaje bíblico, para esta idea de que siempre desde los albores de la civilización nos hemos puesto la camiseta de alguien, de algún color para competir con otros, ¿no? Entonces la idea de la lucha libre que vemos en las Olimpiadas o a los japoneses que vemos en lucha libre, uno dice, pero ¿por qué estás peleando? Es decir, cómo la pelea y cómo la lucha forma parte de nuestra civilización actual
entretenimiento. Es decir, no hemos cambiado mucho, ¿no? Desde el circo romano hasta ahora. Entonces yo puse esa especie de mujer que es la muerte, y lo interesante de esta serie es que la hicimos en la hora mágica. Ustedes vieron que esta hora donde está bajando el sol en la Patagonia es muy particular. Si ustedes han tenido la oportunidad de venir a Patagonia, el sol refleja de una manera particular por el lugar del globo donde estamos. Entonces esta fue una serie muy difícil de hacer porque la hicimos con mucho frío y la hicimos muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche, ¿no? Acá me ponen fantástico, gracias, felicitaciones, qué interesante. También me dicen que se entrecorta el sonido y yo les pido mil disculpas, pero esto no depende de nosotros. Acá me dicen que además de toda la puesta en escena, ¿haces mucha postproducción o edición? Bueno, yo intento hacer lo menos posible. Obviamente que con los gráficos lo hago. Yo lo que intento es retocar lo menos posible, pero cuando retoco, ¿sabés qué pienso yo? Que la fotografía finalmente es un soporte decorativo. Yo lo pienso como un cuadro, como un grabado. Es decir, yo ya no estoy atado a la fotografía como documento. Entonces, si yo, por ejemplo, convoqué esta modelo, no sé si la están viendo con la Sí, que se lavandina. parece a Audrey Hepburn, ¿no? Tal cual. Entonces, yo la photoshopeo o la retoco y le hago postproducción para que se parezca a Audrey Hepburn, obviamente, porque ahí está el chiste, pero nos damos cuenta que no es Audrey, que es alguien más, ¿no? Entonces, cuando yo uso el Photoshop, en realidad lo uso como terrorista del Photoshop, no lo uso para que te veas más linda desde el concepto tradicional, sino para correrte un poco de quién te ves, de quién sos, ¿no? Porque esta modelo, la verdad que su cara no se parece mucho a como la vemos en la foto. Me preguntan si pensás que tu obra tiene algún contacto con León Ferraris. Bueno, es un honor que a mí me mezclen con eso. Sí, León Ferrari es una obra política, hace una obra conceptual, y León Ferrari está muy vinculado con el arte pop. Y yo me considero que formo parte de esa gran influencia del siglo XX, que es los medios masivos de comunicación y el arte. Así que León Ferrari, les muestro si quieren una que yo creo que es bastante León Ferrari. Esta serie se llama Consuelos, es una serie que hice en mi pueblo también, y que trabajaba con esto del exitismo argentino, cómo se nos exige todo el tiempo a los argentinos que seamos Ganar. exitosos, ¿no? Que seamos presidentes, que Monzón haya ganado las batallas, pero después que no haya generado un crimen de violencia contra las mujeres, cómo no nos bancamos haber tenido una derrota. Entonces, yo creo que esta es mi obra más León Ferrari, ¿no? Que tiene que ver más con la argentinidad, con el éxito, bueno, con lo católico que se mezcla ahí también, el aborto. Impresionante. Acá alguien se me ríe, me dice terrorista del Photoshop, ja, 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 se ríen. Me preguntan acá, igual Terrorista, que bueno, terrorista es un ahora, poco fuerte. Si querés, busquémosle otra palabra. me dicen esto, mira, me preguntan qué textos recomendás para profundizar en la semiótica de la imagen, para hacer un recorrido de lo más básico a lo más complejo. Bueno, un librito que a mí me gusta mucho y que yo creo que es un hallazgo de nuestros autores argentinos es el libro de Mabel López, de la UBA, Mabel López, Introducción al análisis de la imagen. La verdad es que es un librito muy chiquito y que es un ABC para no entrar en Saussure, para no entrar en Peirce, en Barthes, que a mí me parece que está como muy disgregada esa teoría. Así que Mabel López es un ABC muy, muy interesante para hacer análisis de la imagen. Y por supuesto, Joan Foncuberta, yo que todas las obras de Foncuberta hablan, creo que resumen un poco, bueno, Humberto Eco, quizás también, alguna obra de las de Eco, Sí. que Eco nos hace más cercano a la semiótica, ¿no? Sí, 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 sí. En Apocalípticos e Integrados para mí fue una obra increíble que la llevo conmigo, Sí, sí. ¿no? Me pregunta otra vez mi amiga Dolores si condiciona tu trabajo, tu estado de ánimo, el lugar en donde estás, digo, ¿eso te condiciona? No, yo esa parte de mi biografía no la pondría. Ahora, si vos me preguntás que emparente qué me pasaba en la vida cuando hice la serie Vanitas, es cierto que hubo una muerte muy cercana y que por eso me puse a ver más cuadros barrocos, pero como
Yo creo que soy, yo te lo decía ayer, Pato, yo no me considero muy fotógrafo de autor en ese sentido, es decir, estos autores más expresionistas, donde hablan mucho de sí mismos. Yo me considero más parte del universo, ¿no? Es decir, y que creo que lo que cuento en mi obra es lo que le pasa un poco a todos. Creo que la narrativa que yo pongo no es muy personal, quizás por esta cuestión de lo católico, de haber quedado tan influenciado por la católico, el pecado, quizás por ahí. Pero si no, desde lo emocional, yo te diría que no soy muy expresionista en mi obra. Alguien me pregunta acá, Emma Saperstein es una alumna mía brillante, chiquita, vos no sabés lo que es encantadora, y me pregunta si siempre te gustó la fotografía conceptual o pasaste por algún tipo de fotografías, y me dice que es muy hermoso todo lo que estás mostrando. Bueno, gracias. Yo fui siempre conceptual porque yo era grabador conceptual antes de ser fotógrafo, es decir, lo conceptual es mi forma, mi lenguaje con el que yo comunico con el mundo. Yo soy muy metafórico cuando hablo, cuando doy clases, qué sé yo, cuando bailo, soy muy visual, pero soy visual simbólico, es decir, no, se me hace más fácil narrar algo de manera figurada. Entonces yo creo que lo conceptual y lo metafórico ya estaba en mi ADN comunicativo antes de conocer la fotografía. Mis obras como grabador y como diseñador son también conceptuales. No sé si alguien más del público le quiere preguntar, aprovechémoslo porque es increíble este hombre, lo que tiene es increíble. Bueno, me preguntan si tenés Menos la los sociedad. trucos, menos los trucos que me pregunten lo que sea. Me preguntan, mira, ¿cómo maneja el color de forma narrativa en cada serie? Bueno, eso sí, en general hay dominantes cromáticas en cada serie, por ejemplo, en Cuerpo Mutante está el amarillo y hay cierta desaturación en el fondo. Esto tiene que ver con los principios de la Gestalt, no hay mucho más, no hay mucho más tema ahí. Obviamente en la parte, en los retratos de Hitler hay mucho rojo y azul, porque esos son los colores de cada momento. Yo creo que esto es muy interesante para estudiar también, cómo cada cultura, como cada momento histórico tiene una estética decorativa. Es decir, podríamos decir que el Renacimiento era más café y con fuminatos claroscuros, y como el pop de Warhol es más de los primarios. Yo creo que eso es interesante también, Pato, para que los alumnos vayan incorporando a su lenguaje propio, que el color, de que lo cromático también, y esta cuestión También de habla. generar un punto de color y de saturar también me gusta mucho, y eso viene de mi formación de diseño gráfico. Sí, me preguntan, mira, bueno, están preguntando si del cine te nutrís con qué directores o con qué películas te nutrís. Sí, Stanley Kubrick, ahora, antes y después. Stanley Kubrick es lo que a mí me ha partido la cabeza siempre, siempre. Odisea del Espacio 2001 creo que es una película fundamental y que habla un poco de todos estos temas que hemos hablado en el encuentro de hoy, Pato, la vida, la muerte, la trascendencia, Todo. La identidad las fragmentada, ¿no? instituciones. La Así es, identidad verdad, fragmentada, verdad y entiendo. ficción. Hemos llegado Son- realmente a la luna, nos han engañado. Las fotografías de la llegada a la luna nos alcanzan para ser documento de un hecho histórico. Ese es un gran tema, ¿no? La llegada del hombre a la luna, que Foncuberta habla mucho de eso en su libro, ¿no? Sí, Es decir, Sputnik. Hola, ¿me escuchaste? Te escucho sí, sí, sí. diferido. Tengo una pregunta acá, me dicen, ¿dónde estás? Andrea. Andrea también es una querida alumna mía y me dice, ¿qué es lo que te dispara un proyecto, Lean? A ver, yo aconsejo siempre tener una cartera de ideas, una especie como de, ¿vieron este cajón de retazos donde uno va guardando todas las cintas, todos los pedazos de tela que no usa, el recorte de un diario? Yo creo que uno se va llenando de eso. A mí me suele pasar en general durante un año. Yo estoy un año sin producir y un año produzco. Durante el año que no produzco voy llenándome de películas, de música, y lo voy guardando todo en un cajón. Cuando no existía la computadora eran recortes de papel, ¿no? Ahora en mi computadora hay una carpeta que se llama cajón de ideas. Entonces, seguramente ese cajón de ideas tiene que ver con mis ideas sobre las que siempre vuelvo, pero yo creo que hay que mirar, hay que mirar. No hay que pedirle tanto al coco que empiece desde lienzo en blanco, porque yo no creo, esa idea tan romántica del artista, yo no creo que exista realmente, ¿no? Esto es decir, bueno, hoy me pongo a crear y hoy me va a salir una idea fantástica. Es trabajo, No. trabajo.
Leandro, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde está yendo la fotografía? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el anclaje? ¿A dónde vamos con tanta, ¿no? Con tanta invasión? Porque yo me siento todo el tiempo invadida por imagen. Bueno, uno labura de esto, entonces todavía un poco más siente la invasión de la imagen. ¿Hacia dónde te parece que estamos yendo los fotógrafos? ¿A dónde vamos? La pregunta es, ¿estamos invadidos de imágenes? Sí, hay cada vez más producción de imágenes gracias al celular e internet. La Sí. pregunta es, ¿hay imágenes nuevas? ¿O cada vez que abrimos un Instagram son arquetipos de nuestros yo antiguos? Entonces, yo creo que la fotografía no está yendo a ningún lado porque la cultura sigue mantenida en lo posmoderno. Vos sabés que lo posmoderno es esta especie de meseta en la que nos hemos metido en el siglo XX y donde todo el tiempo estamos reciclando y metiendo en una licuadora retazos de acá y allá para que algo parezca nuevo. Es como las colecciones de moda, ¿no? Cuando vamos a la vidriera decimos, che, esto me suena un poco a los 80, pero esto tiene colores de los Tal 70. cual. Entonces, yo creo, Pato, que el estado de la imagen y de la representación actualmente es un estado del mundo. Es una gran metáfora porque nuestro mundo es muy transparente desde lo visual. Dime qué retrato haces y te diré qué sociedad o qué cultura estás teniendo. Así que yo creo que lamentablemente esta posibilidad de que todos tengamos una cámara en la mano ha caído en las fauces de lo posmoderno, esta especie como de pausa que tenemos como cultura. Así que yo creo que no estamos yendo así. Yo me aburro bastante viendo fotos. ¿Qué querés que te diga? Bueno, sí, me pasa bastante, por eso te adoro, por eso adoro tu obra. Che, me preguntan si le das mucha importancia, bueno, a la iluminación en tus obras, por supuesto, eso me parece que va de suyo. También me dicen que le llama la atención la atmósfera hiperrealista que generás con tu luz. Me preguntan si vivís de la fotografía. No, No. no, digo, yo tengo la suerte de tener unas galerías muy humanas. Yo siempre digo que hay que conseguirse galeristas muy humanos, ¿no? Que sepan entender la obra y que nos la cuiden, porque si hay algo que somos los artistas es muy malos negociantes. Somos muy malos vendiendo nuestra obra. Entonces yo en Buenos Aires tengo a Galería Praxi, que trabaja con mi obra en Buenos Aires y en Nueva York, y en España la tengo con la Fresh Gallery, y tengo la suerte de que ellos son como mis marchantes, ¿no? Es decir, son como mis mercaderes y van con la obrita. Yo sobre todo me dedico a dar workshop, a dar clases en universidades, a hacer curadurías que tienen que ver justamente con estos temas de género y representación, y después trabajo en mi... Pero no se vive de la obra artística. Que levante la mano el que sí. Bien, Leandro, yo les cuento que Leandro va a estar en Motivarte, si les interesa, va a dar un taller de un mes, así, ¿sí? Ay, no me salen las palabras hoy, estoy trabada, yo quedé muy mal después del corte de luz, Leandro, quiero decir que quedé todavía. Bueno, no te preocupes. Pero va a ser una tutoría, va a estar, si les interesa, sí, bueno, pueden contactarse con nosotros en Motivarte. Leandro, un enorme placer traerte. Además, tenés esa cosa tan humilde, no tan centrada, esa tremenda formación. Leandro Lalochis, realmente es increíble tu trabajo. Yo les pido, bueno, les estoy poniendo para que se contactan en Motivarte si les interesa hacer el taller en Moti. A todos los saludo con mucho amor, les agradezco, sí, les agradezco enormemente esta tarde, espero que les haya gustado. Veo mucha gente amiga, mañana es el Día del Amigo, así que voy a aprovechar para mandarle un beso inmenso a todos. Leandro, un placer. ¿Hay algo que quieras decir con lo que vos quieras cerrar? Nos vemos en Motivarte, nos vemos en las redes. A mí me encanta la interacción con la gente porque piensen que la gente es el último eslabón para que una fotografía se construya. Sin público no hay construcción total de la fotografía. Así que a mí no me molesta para nada que me escriban en redes, que me pregunten. Yo hago el chiste este de que no cuento los trucos, pero sí, se los cuento porque la verdad es que son estrategias que están al alcance de la mano de todos, y la idea es que tenemos una vocación docente, vos, yo, Pato, y la idea es que haya cada vez más productores inteligentes de imágenes, ¿no? Ahí tienen mis redes, hacerles el chivo de mi libro, que en pandemia lo pueden conseguir
lo está vendiendo Amazon en digital por si no están en Buenos Aires o en Madrid. Si están en Buenos Aires o en Madrid, se los pueden mandar a su casa porque están en librerías. ¿Y por qué hacer el chivo del libro? Porque el libro fue bastante interesante porque yo me corrí del libro y la curaduría fue externa. Es decir, hay seis ensayistas que a mí me gustan mucho, Julio Sánchez de Argentina, Rodrigo Alonso de Argentina también, pero está John Pultz, que quizás muchos de ustedes conocen, que es el gran escritor, el autor de El cuerpo y la fotografía. Fue el gran orgullo de que escribiera sobre mi obra. Y lo que les quería decir es que no es una... Lean, me preguntan cuál es el libro. Yo lo tengo lejos, lo tengo en mi escritorio. El libro, ahí se los muestro, el libro se llama El cuerpo simbólico y es un libro de ensayos. Increíble, el librazo. Lo interesante del libro es que no es un libro que se reduce a mi obra, sino que es un libro de teoría, de todo lo que estuvimos hablando hoy, Pato. Habla de semiótica, habla de simbología, habla de moda. Es decir, ustedes van a encontrar ensayos, van a estar en mis fotos en el libro, pero están los ensayos de esta gente, de Rodrigo Alonso, Ángel Navarro, que es el curador en jefe del Museo Nacional de Bellas Artes, John Pultz, Julio Sánchez y Francisco Surián, que es de la Complutense de Madrid. Este libro a mí me parece que sirve también como base teórica, porque después de tantos años de investigar, yo dije, bueno, esto se lo tengo que contar a alguien, Pato. Y la idea fue hacer eso, un libro combinado de ensayos teóricos con mis obras. Es increíble, increíble. Leandro, muchas gracias a todos. Ahí tengo, mire, yo tengo a mi familia, a mis amigos, a mi amor, tengo a todo el mundo acá conectado, 115 personas. ¡Qué bueno! Jonas, no sé si querés cerrar con algo. Yo estoy feliz de haber podido hacer esto así, como a la Argentina. Yo quiero agradecerle a Leandro, digo, muchas gracias. La verdad que para nosotros es muy importante que apoyen estos meses donde le encontramos la vuelta para estar unidos, para aprender, para generar intercambio. Y bueno, nada, agradecerte mucho y ojalá te tengamos pronto en la escuela, haciendo alguna actividad. Y nada, esto es muy importante, es un acompañamiento que a veces los invitados se sorprenden cuando ven tanta gente y no tienen idea ustedes lo importante y la obra de generosidad que están haciendo con un montón de personas que están pasando, tienen momentos, algunos están pasando bien, mejor, otros con momentos más duros y lo que haces vos, digamos, Leandro, es muy bueno, así que nada, simplemente que todo el mundo abra el micrófono y darle un fuerte aplauso a Leandro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, yo encantado. Siempre que mi fotografía y mi voz que acompaña la fotografía sirva para abrir cabezas y para generar espectadores y creadores de imágenes más inteligentes, como yo siempre digo, está buenísimo. Así que para eso estamos. Yo creo que la fotografía, bien. Si uno hace una foto y la guarda para uno, no sirve para nada. No, eso tiene que ver también con el talento. Un talento tiene que compartirlo, si no, ¿para qué? Yo creo que más que abrir cabezas, partiste cabezas. Creo que generaste un montón de entusiasmo y motivación. Abriste como la flor, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver qué hay. Y sin duda, o sea, fue muy interesante, atrapante, no se fue casi nadie. No es habitual, quiere decir que es un talento. Por teléfono y con un telefonito, fue increíble, nuestro plan B. Bienvenidos a la Argentina. Leandro, un beso muy grande para todos, los adoro. ¿Sí? Muchas gracias.